Bienvenidos a la consejería. El día de hoy queremos hablar con ustedes de algo que hemos mencionado en algunos otros episodios. Qué importante que los padres de familia, el matrimonio en general, de vez en cuando tengamos una lectura que nos ayude a enriquecer nuestra relación o nuestra propia familia en general. El día de hoy en la consejería vamos a hablar de ese tema con una súper invitada que les vamos a proponer unas lecturas muy interesantes relacionadas al matrimonio y la familia. Quédense con nosotros aquí a la consejería. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería. Yo soy Carla García. Junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, en México. El día de hoy tenemos de invitada a Ana Teresa López de Hiergo. Nos da muchísimo gusto, Ana Teresa, que estés por aquí. Es un honor. Ella es ingeniera química, tiene maestría en pedagogía y también maestría en historia del pensamiento, un doctorado en ciencias de la educación. Ha sido docente en la maestría en educación familiar en la Universidad Panamericana, también en el SDAE y en la Escuela de Pedagogía en el Departamento de Familia para esa misma universidad. Es escritora de diversos artículos para publicaciones como Yo Influyo o Somos Hermanos, y bueno, pues también ha escrito varias publicaciones en libro, que es de lo que queremos platicar el día de hoy con ustedes y proponerles, pues obviamente ahí en la mesa, esta información que como padres de familia nos puede ayudar a formarnos mucho mejor. Gracias, Ana Teresa, por estar con nosotros. Me da mucho gusto trasladarme desde aquí a Monterrey. Nos salen alas a través de estos recursos electrónicos, ¿eh? Y bueno, pues aquí estamos. Les agradezco mucho el interés de dejarme hablar de lo que a mí también me interesa, que son los contenidos de 4 libros de los que quiero hablar con ustedes. Ana Teresa, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. La realidad es de que yo creo que estamos muy acostumbrados, por un lado, a que no tenemos el hábito de la lectura, y alguna gente que lo llegara a tener o lo que lo haya desarrollado, a veces nos inclinamos por temas muy particulares, pero no consideramos necesariamente esa opción de tener una lectura que nos ayude para nuestro día a día. O sea, a veces queremos leer para nuestros temas profesionales, que eso nos toma 8, 10, 12 horas al día, pero las 24 horas del día somos papás o somos esposos y no lo tenemos considerado. ¿Tú cómo lo ves de esa perspectiva? Pues mira, me parece bien. Fíjate que no lo tenía pensado tanto como ustedes me lo están ofreciendo. Mira, yo les voy a hablar de 2 libros que tengo publicados en Trillas. El primero, podríamos decir, como a ustedes les está interesando, que es un libro en que se les pueden dar tips a los padres de familia e incluso también a los jóvenes de el modo de ser según las edades. Ok. Se llama Etapas de la Vida. Y el otro, que también publicó Trillas, se llama Caracterología Relacional. Entonces, en ese libro de caracterología, mira, yo siempre tuve la preocupación de lo que puede uno hacer por su manera de ser y provocar en otra persona, pues como incentivarlo para bien, pero también algunas veces a choque, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que ese libro, ya les hablaré un poquito más despacio de él, pero en ese libro, fundamentándonos en en las 4 tipologías, el libro ejemplifica las relaciones entre personas de distinta tipología con otra de otra tipología. Y ese libro además trae pedazos de novelas clásicas en donde se relata la relación, a veces son novelas y otras veces son biografías, y se relata la relación del esposo con la esposa
o de la mamá con el hijo, o de dos amigos o de dos amigas, y cómo se ayudaron, Sí. o cómo había dificultad, o cómo se incentiva algún detalle negativo de nuestra manera de ser, porque también eso sucede, ¿no? De repente, pues somos imprudentes y aceleramos a una persona que ya es acelerada, pues aquello es una bomba, ¿no? Sí. Entonces vienen bastante bibliografía que puede inducir a leer. Aquí escogimos pues algunos textos en los que se ve muy claro cómo se llevaban y cómo se ayudaban, ¿sí? O cómo, dice uno, pero ¿cómo se les ocurrió contraer matrimonio si es que son como el agua y el aceite? ¡Qué barbaridad! Bueno, ahora se tienen que aprender a llevar, pero si desde antes hubieran pensado, pues no se lanzan a una relación ya tan, pues tan bonita, ¿no? Y que hay que conservar. Que a veces, Entonces, allí además hay pedazos de libros que pueden interesar a quienes lean esto para meterse en la literatura y conocer mucho más de esos personajes que se están presentando, ¿no? Cómo acaba la novela, cómo acaba la relación, todo eso pues es bueno, ¿no? Y, y pueden interesar también a los jóvenes, no solamente ya las personas en su relación conyugal, sino también a los miembros de la familia. Y ahora me parece, por el interés también que ustedes tienen con aprender a buscar libros y todo esto, pues que es una actividad muy cercana en casa y que nos puede ayudar también a dialogar. ¿Cómo viste este personaje? ¿Quién te cae bien? ¿Por qué te cae bien? ¿Por qué te cae mal el otro? Etcétera. Oye, pues le va uno encontrando mucho, mucho que se puede después aplicar a la propia familia o a las propias relaciones que nosotros guardamos. Y como hay esa cercanía, pues hay que buscar también intereses para dialogar, porque, y ahorita, pues antes decíamos adiós y regreso dentro de 3 horas, pero ahora las 3 horas me las paso aquí. Entonces, todo eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ese segundo libro, del que les voy a hablar también un poquito con más detalle, tiene esa ventaja, que ustedes me han descubierto su interés por la lectura, ¿sí? Que no es solamente ya la dedicación a la cuestión educativa o familiar, sino un complemento también, ¿no? Que abre intereses, fuentes de conversación, etcétera. ¿Por qué te gustó ese libro? ¿Por qué no te gustó? Y luego empieza uno a buscar, ahora que tiene uno tanta facilidad también con los recursos electrónicos de buscar bibliografía, ¿no? Que también hay que cuidar cuál es la que le llega a uno, ¿verdad? Porque pues hay que saber seleccionar. ¿Mm? Bueno, entonces esto es lo que me han sugerido pues esta presentación. ¿Mm? Oye, Ana Teresa, y como dices tú, ahora que estamos tanto tiempo en casa y que a veces justamente como papás estamos queriendo decir, oye, ¿qué fomento? Sobre todo aquellos que tienen ya hijos adolescentes o hijos en una edad que empiezan a tomar decisiones distintas como lo propones, ¿no? De decir, Sí, bueno, ¿qué recursos tengo más allá? Porque como papás también es cierto que esta estrategia del sermón y mira que entonces y sabes, pero al final de cuentas el ser humano nos enganchamos mucho con todas las historias. Si nos digo, ahora Hollywood pues nos la pone muy fácil con las películas, sí, pero en bien eso. realidad muchas películas vienen de novelas, de libros, de Exacto, historias, están exacto. tomadas de ahí, de esa base. Y qué cierto es lo que tú dices, cómo podemos meternos y también ganchar a nuestros jóvenes de decir, bueno,
vamos viendo y ve viendo este tipo de personalidad, este tipo de forma de ser, qué resultado va a tener o las decisiones que están tomando Exactamente. Sí, y sí, que a sí. ellos les haga esta reflexión, pero llegarles de un lado mucho más, en tercera persona, es decir, no diciéndole, es que tú eres bien así, o es que al final de cuentas, pues, estamos como Señalando. señalando, ¿no? Que esas Exacto. estrategias, pues, no son tan funcionales, y menos con adolescentes y jóvenes, ¿verdad? No, 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 no. De Pero acá. fíjate que ahora como tenemos, bueno, antes los desplazamientos, el llegar a un lugar, el esperar a la persona, etcétera, pues ahora no. En un clic, pues ya nos estamos conectando, ¿no? Por eso, esos espacios que antes pues pasábamos en la calle o esperando a una persona, ahora los podemos aprovechar y volver a la lectura. Mira, eso que decías, hay películas que se apoyan en un libro. Son fantásticas porque desde luego a mí me gusta muchísimo el cine. Entonces tú ves toda una representación, te llevan a un país, a otra época, disfrutas los vestidos, la mujer bonita, el hombre guapo, etcétera. Bueno, nos llama la atención, ¿sí? Pero fíjate, si eso mismo lo lee uno, pone uno más de su parte, porque tú recreas cómo era la habitación, cómo era el campo, entonces sí le deja a uno más huella. Y al mismo tiempo, como profundiza uno más en el modo de ser. Y a veces, pues hasta se refiere a uno mismo, porque dice, ay, eso me pasa a mí. O sea, yo también me entusiasmo así o también me sorprende ese modo de ser. Nunca hubiera pensado que alguien reaccionara así. Y claro, al leerlo, va uno a su propio ritmo. O sea, las películas te llevan al ritmo y es muy rápido el ritmo moderno. Una película un poco más antigua, dices, ay, qué aburrido, ¿no? ¿Cómo pude entretenerme con ese tema que es, ahora es rapidísimo todo? Pero la lectura, tú la haces como quieras. Entonces, si tienes tiempo, pues sí le piensas más y sí aprendes de por qué dijo. Y luego si eso lo comenta uno en casa, ¿por qué crees que la mamá reaccionó así? ¿Por qué crees que el hijo se sintió no querido? ¿Por qué crees que me envidiaba al más chiquito porque estaba enfermo? Etcétera, ¿no? Y esas cuestiones, pues también lo forman a uno. Porque eso, ay, no, qué fea reacción. Ay, se me hace que yo también me parezco, mejor cambio. Sí, no, es que sí pasa. La metodología del caso, ¿no? Exactamente, eso, Que es sí. la manera de, a lo mejor lo estoy viendo en otra persona, pero hay un reflejo en mí en algo que vale la pena y me lleva también a actuar, ¿no? Sí, exactamente, exacto. Y Bueno, que creo que como decimos, hoy en estos tiempos, eso hace falta mucho, detenernos con los adolescentes, con los jóvenes, porque efectivamente vienen muy permeados por la inmediatez, la rapidez, que todo está a exacto. un clic de distancia. Digo, mi marido y yo a veces nos ha tocado con nuestros hijos, que son un poco más pequeños, pero cosas tan simples como el programa de la televisión, de decir, bueno, si a mí me gustaba tal programa, Sí, yo tenía que esperar porque había un día a una hora y yo sabía que esa era a mis papás me dieron esta autorización y decían, bueno, si vas a ver un contenido y quieres tal programa es a este día, a esta hora y exacto. se acabó, ¿verdad? Y la Sí, realidad es que hoy en día la televisión es avanzas y regresan los sí, capítulos exacto, exacto. como tú quieres, ¿verdad? No puedes decir, ay, se me pasó, si un día
no No, terminaste la tarea, no podías verlo a esa hora, tenías otro compromiso, salieron de casa, pues te perdías ese capítulo y ni modo, ¿verdad? Y justo nuestros hijos conversábamos eso y decías, pero entonces ya no podías saber qué pasó, pues no, ¿verdad? Ni podías ver 3 o 4 capítulos juntos, no. ni, Y ahora, y ahora, ahora es esa inmediatez y este poder reflexionar, pues sí. qué importante es. Mira, también pensaba que un buen ejercicio sobre un libro que se lea, por ejemplo, puede hacer que veamos cómo es nuestra imaginación. Porque podemos nosotros decir, a ver, ¿tú cómo te imaginas al papá? Pues de esa manera, y cómo reacciona, y qué carácter tiene. Entonces, es muy interesante que lo platique la imaginación de la niña, o del niño, o de la mamá, o del papá, porque entonces dices, ay, ¿por qué pensó así? Entonces vas viendo cómo tiene uno su propia, pone uno más de su parte en la lectura. De acuerdo. Y aprende uno más a conocerse a uno mismo comparando por qué lo hicieron ellos. No, yo no me imaginaba que podría ser así y así es, así me lo imagino yo, ¿no? Sí. Yo, Entonces, como que eso lo desarrolla uno más, pero ahorita tenemos más tiempo para hacerlo. Antes yo creo que no. que habrá que aprovecharlo. Eso, Yo quisiera irme a un punto que mencionaste al inicio, Ana Teresa. Hablabas de una oportunidad del tema del carácter. Y haciendo énfasis, tú lo mencionaste, pero quiero subrayarlo, en los noviazgos. Que a lo mejor lo tenemos muy subvaluado o no le estamos dando la importancia al aprovechar el noviazgo para conocer a la otra persona y nos quedamos con el puro romanticismo y el enamoramiento y no nos vamos más allá. Y esta es una excelente oportunidad y yo creo que nadie nos hemos cuestionado el tema del carácter en ninguna relación y es hasta que nos topamos en el matrimonio cuando nos damos cuenta, ¿no? exacto. Pues sí, la convivencia ya, porque en el noviazgo, pues tú muestras tu mejor momento, Sí. ¿sí? Mutuamente, porque así es hacer pasar el rato agradable, pero pues si estoy cansada, mejor le cancelo y le digo, ay, no, fíjate que no estoy de muy buenas, mejor nos vemos mañana. Pero pues en el matrimonio no estoy de buenas o de malas, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos ayudamos? ¿Sí? Ese es lo que está presentado en caracterología relacional. Pero si quieren, porque además no solamente es el carácter a los 20 años, sino el mismo carácter a los 40 o a los 15. Entonces, también hay que conocer qué puede uno dar dependiendo de la etapa en la que está uno viviendo. Entonces, eso es importante en las etapas de la vida. Y bueno, si quieren les explico un poquito de este primer libro, Las Sí, por etapas de la favor. vida. Sí, por Claro, favor. claro, Ana Teresa. Mira, les voy a poner a ver si lo ven. Sí. Este es Excelente. La el formato, portada, ¿ok? ¿sí? Bueno, entonces, es interesante porque aquí se trata la tercera y la cuarta edad, Guau. que ahora no tiene remedio, la vida se ha alargado. Sí. Entonces, por ejemplo, yo cuando leí de Orwell su novela en que decía que era un anciano de 55 años, pues ahorita, la verdad, ¿No aplica? no, no se podría calificar de un anciano, ¿no? Los de 55 años se sienten súper jóvenes. Hoy en día, ¿verdad? Ahora, y no, y además ve el arreglo de las personas antes. Las personas a los 40 años, pues ya se vestían de negro y el chonguito y vámonos. Y ahora no, ahora hay muchas más posibilidades, ¿no? Entonces sí hay que pensar en la tercera y en la cuarta etapa. ¿M? Ahora, claro, se tipifica, porque no siempre se termina a los 15 años tal.
y a los 25 tal otro, ¿no? Entonces, en realidad, este libro trabaja por décadas, ¿sí? De los, ya en la juventud, ¿eh? Porque en la niñez y en la adolescencia, pues varía un poquito, pero son niñez y adolescencia, ¿sí? Sin embargo, miren, bueno, viene desde la etapa prenatal, porque realmente el troquelado del bebé en el seno materno, pues es muy importante, porque los sentimientos, la alegría, la tristeza, todo eso, pues claro que lo notan. Y notan los pasos del padre y la voz también. Entonces, bueno, todo eso lo sabemos porque ha adelantado muchísimo la ciencia. Entonces, pues claro que hay una relación muy importante, muy importante. Entonces, viene aquí la etapa prenatal en la que, pues, oyen, ya se dan cuenta de que oyen los bebés gracias a todos estos adelantes que tenemos. Ya entramos después en la infancia y miren, el sistema de presentaciones, primero hay un cuadro en cada una de las etapas. Entonces, hay un cuadro en el que se pone qué etapa evolutiva hay en la infancia. Entonces, en la infancia hay como 3 etapas, subetapas, digamos. O sea, de los 0 a los 3 años, que hay muchísima dependencia con el padre, con la madre, en fin, ¿no? Y luego, la segunda infancia, que es de 3 a 6 años. Podríamos decir que corresponde como a la primaria, ¿sí? Y luego, de los 6 a los 12 años, porque ahí ya empieza la preadolescencia y la adolescencia. Claro que ahí tenemos que, no, o sea, no es a los 12 años en punto, puede ser hasta los 13 o a veces puede ser a los 11. Ahí hay unas variaciones. Pero entonces en ese cuadro se tipifican las edades y después hay una segunda columna que dice cómo es el estado de conciencia. Puede uno decir, ay, ¿cómo que estado de conciencia en una criatura de 2 años? Se está formando su conciencia. Todavía no la domina, todavía no puede aplicarla, pero sí se está formando. Entonces, viene, no hay conciencia en sí mismo, pero hay como una copia, o sea, y podríamos decir que los padres proyectan algo en los chiquitos. Ahí van dejando una semillita. Claro, después, también según su caracterología, pues lo van a trabajar. Por eso es muy complementario la edad y después el carácter. Somos complicadísimos. Somos súper complicados. Y no traemos instructivo. No está tan fácil ni la educación, ni el trato, ni el desarrollo, ¿no? Pero es muy bonito. También es que somos una maravilla cada uno de nosotros, porque además, encima, somos singulares. No, aunque nos digan, ¿cómo te pareces a la tía o cómo saliste idéntico a tu papá? Pues sí y no. Pues Sí, sí, ¿no? en realidad hay características que compartimos, pero Exacto. realmente cada quien va forjando Sí, su propio camino, con su exacto. personalidad, con su toque. Entonces, algunas características se podrán compartir. Y Ana Teresa, es cierto, nosotros en diversas ocasiones es parte de lo que hemos comentado con los papás, las etapas del desarrollo, ¿verdad? Porque luego nos enfocamos como padres de familia, qué interesante que este libro trae hasta un cuadro sinóptico previo que te va dando una ruta
porque muchas veces de eso estamos sabidos los papás. Dicen, ay, es que ya me dijeron, sí, yo sé ok, no te estreses porque los 2 años es normal que hagan berrinches y así, o los 3, ¿verdad? O hay unos niños que antes y otros después y otros, pero en realidad que sí pasa, que no tenemos un norte y que no sabemos si a veces le estamos exigiendo cosas a nuestros hijos que ni siquiera son propias de esa De esta edad. etapa de desarrollo, ¿no? Exacto. Que tú dices, oye, yo estoy queriendo decirle al niño que sea prudente y justo, y dices, espérame, pues si es un niño de 4 años, ¿verdad? ¿Dónde hay prudencia? ¿Dónde eso, que sea empático? Pues no, están en una etapa que no, ¿verdad? Hay etapas que son propias del egoísmo, hay etapas que es propio, porque están definiendo Tienen que características. reforzarse. Exacto. Y ya después de ese refuerzo, pues ya pueden elegir, ¿no? Mira, entonces, bueno, a esto, viene este renglón y luego vienen unas características fundamentales. Por ejemplo, intensa actividad sensoriomotriz, ¿Ok? así. Y luego, cambios acelerados. Es que el niño, bueno, lo dejas de ver, pues no sé, 3 semanas y dices, ¿cómo creció? Ya pesa mucho, antes lo cargaba muy fácil y ya no. En fin, viene esto. Bueno, esto, por decirlo, en la primera, o sea, en un esquema, me brinco a la juventud. Entonces, la juventud se entiende que es en la década de los 20 a los 30 años. Me brinqué la adolescencia, que es riquísima y bueno. Pero, entonces, ¿cómo es el estado de conciencia en la juventud? Porque el mismo nombre se va repitiendo en las distintas etapas. Hay conciencia, aquí ya hay más conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Primero, rápida toma de conciencia. O sea, ya tienen su personalidad y ya quieren hacer algo, ya tienen decisiones. Es propia la personalidad y amplios horizontes. O sea, se comen el mundo porque no tienen todavía la experiencia del límite. O sea, sueñan ser aviadores o inventores. Y dice uno, pero no tienes esas cualidades, pero hay que dejarlos porque es su horizonte, ¿no? Bueno, ya la educación y todo eso los irá centrando. Pero luego viene eso, características fundamentales, y así viene en todo. Pero ya después, en el momento, en el desarrollo, después de este cuadro que introduce, viene siempre características. Luego sigue recomendaciones, que eso hay que tomarlo en cuenta por el modo como los tratemos, que ellos también lo pueden leer, ¿no? Y decir, bueno, sí, esto me viene bien que me traten así. Y luego viene también una lectura en donde se dibuja una persona a esa edad, en esa década, ¿sí? Y entonces, claro, digamos, es un gancho que después te puede interesar y lees la novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, y viene aquí, al final viene la bibliografía, es una lectura, ni una hora más, y viene aquí todo la copia, ¿no? De esto. Bueno, luego viene la adultez, que en la adultez viene igual señalado una diferencia de características por década. Década de los 30, década de los 40, década de los 50. Entonces, y en cada uno viene recomendaciones. En las recomendaciones viene como unos puntos muy concretos de trato o de educación. ¿Sí? Y viene, mira, por ejemplo, aquí lo abrí en la década de los 40, viene un texto chiquito del águila y la serpiente, que es de Martín Luis Guzmán, que son lecturas de personas que escriben muy bien, además. Entonces, claro, esto ayuda
ayuda para ubicar cómo se relacionan personas de esas edades, ¿sí? Porque vienen, pues, tipificadas. Luego viene, bueno, la década de los 40 y luego viene la década de los 50, dentro de la juventud, como ven. Y después pasamos a un quinquenio de los 60 a los 65, porque sí realmente se ha prolongado, digamos, pues esa etapa pues de más fuerza, ¿no? Y luego viene la tercera y cuarta edades, después de los 65, que normalmente es la época de la jubilación. Sí. ¿Sí? Correcto. Ahora, pues de 64 a 67, pues no hay muchas veces diferencia, pero bueno, hay que esquematizarlo. Claro. ¿No? No podemos tampoco encasillar a las personas. Y vienen aquí algunas características de los 76 a los 85, entonces, pues bueno, ya, y luego de los 85 en adelante. Por ejemplo, en los 85 en adelante, recuerdo que viene la autobiografía de Agatha Christie, en la que habla de su abuela. Muy interesante, cómo tipifica cómo era la abuela. Esa necesidad que tienen personas de más edad de conservar, de guardar. Antes no, pero ahora sí, porque es como parte de su seguridad. Y luego, pues una cosa que sucede, ¿no? Cuando se murió la abuela, entraron a su closet y encontraron frascos de mermelada que ya se habían echado a perder porque no los usó la abuela, pero era su seguridad. Son cosas que también hay que entender, ¿no? Que suceden para, pues para tratar a la gente. Por ejemplo, cuarta edad, 85 años en adelante. Crisis de irrealidad, porque ya hay como irrealidad, ya no están tan relacionados viven más del pasado, ¿no? Y luego el trato, confianza humilde en los demás. O sea, es confiar en que se necesita ayuda. ¿Ven? Entonces, claro, vienen aquí, pues toda la bibliografía una sobre educación, sobre psicología, pero también las novelas. Bien. No sé si quieran que pasemos al de caracterología. Sí. Oye, Ana pero Teresa, nos dejaste aquí como... Porque qué interesante el mostrar todas estas etapas ha sido, luego salen conversaciones, nosotros que nos toca de cara a la parte terapéutica, o con experiencias que nos toca por ahí vivir, cómo es cierto que hay quien dice, oye, es que para mi papá o para mi mamá, tal momento fue bien crucial, ¿verdad? Y el comprender que decir, oye, justo después de la jubilación yo vi que la vida de mi papá se vino abajo, ¿verdad? Porque fueron muchísimos cambios y que obviamente también nosotros como hijos dices, es que cómo es tratar esa etapa, cómo también decir, cuestión. ¿Cómo marco mi límite? Porque yo ya tengo mi propia familia y estoy formando a mis hijos, pero a la par tengo la caridad, ¿verdad? Y cómo van tratando o cómo proponer cosas para estas etapas para que ellos estén funcionales, salgan adelante, o como decías, esta cuarta etapa de irrealidad es también muy cierto que pues se sabe poco de la parte geriátrica, de cómo tratar a un adulto ya mayor. Exacto. y que no lo comprendemos, ¿no? En realidad. Eso. Y luego también, pues nada, uno mismo también lo puede leer y afrontarlo. Claro. También. Aceptarse. Sí. Yo tengo una amiga que se quita la edad y leyó este libro. Se quita 10 años. Y lo leyó y dijo, ay no. Bueno, yo quise ver cómo era yo, pero con mis 10 años de menos. Dicen, no me hallaba. ¿En serio? Me fui a mi edad y ahí sí me identifiqué. Sigue quitándose la edad, por resumida. Pero ya para entenderse,
pues tiene que aceptar la edad que tiene. Claro. Y le ha ayudado, le ha ayudado. Que en realidad qué bien que esta bibliografía te ayuda en todo, ¿no? Para entenderte a ti mismo, pero también a quienes queremos formar para poder entender y comprender. Entonces, está muy, realmente muy completa, ¿no? Y como lo presentas, como dices tú, dando todos estos consejos desde la parte educativa, desde la parte psicológica, incluso haciendo esta conexión con una literatura, porque volvemos a lo mismo, las historias nos van conectando con esta realidad propia, ¿no? Y sabes que también uno se prepara a la etapa que sigue. Exacto. Y pues sí, Sí, hay que prepararse, sí, porque pues sí, la vida pasa. claro. Nos vamos a quedar aquí muy picados, como decimos con este libro, pero queremos conocer un poquito también del otro. Si nos puedes platicar un poquito de ese otro libro que tienes también, Ana Teresa. Bueno, se los voy a enseñar. Es caracterología relacional, Sí, ¿sí? También es de trillas. ok, Bueno, entonces mira, en realidad es, primero, dinámica del modo de ser. Después, tipología del modo de ser. No es, bueno, ya están tipificados, pero de todas maneras uno le aporta pues, su detallito, ¿no? Una manera de ser. Y luego, dinámica entre los que son emotivos y dinámica entre el que es emotivo y la que es inemotiva, o al revés, inemotivo y emotiva, porque hay veces que en el fondo se pueden llevar muy bien, pero se sienten incomprendidos. Y hay que saber entenderlo. Ahora, muchas veces, dos emotivos, pero al extremo, pues tampoco se ayudan mucho, porque todo es Acelerado. pasión. Entonces, ¿quién mete un poquito de cabeza? ¿No? Lo que es muy duro es una persona muy fría y una persona muy cálida. Porque entonces sí, pues como que el frío dice, ay, pues esta mujer está loca, y ella dice, no me quiere, claro, ¿no? claro. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, miren, por ejemplo, claro, bueno, son la tipología típica de legal, del ESEN, que es pues colérico, sanguíneo, o sea, los cuatro que son emotivos y los cuatro que son no emotivos. Entonces, se va tratando colérico con sanguíneo, colérico con melancólico o sentimental, colérico con flemático. O sea, se van tratando Claro, todos. sí, Cómo hay unos que se ayudan mucho y otros son explosivos. sí, Claro. Entonces, sí hay que verlo, ¿no? Ahora, claro, aquí se subraya demasiado como la pureza de la caracterología. Nadie la tenemos pura. Gracias a exacto. Dios se matiza y la educación también nos la matiza y la familia nos la matizó, entonces muchas cosas, ¿no? Pero sí viene bien aquí. Bueno, voy a abrirlo primero viene la explicación de los 8 caracteres. Y luego, después y viene una semblanza representativa, biográfica, ¿sí? De cada uno de esos personajes. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, pues algunos personajes del mundo o de la historia y así, que no me imaginaba que fuera flemático, ¿sí? Por ejemplo, Felipe II, pues que fue un rey pues, majestuoso, en fin, la historia nos lo cuenta, era flemático. Entonces, como que no le pega a uno mucho Que embone. ese tipo, ¿no? Sí, Bueno, y ya luego después, en la segunda parte, viene cómo se lleva un colérico con otro colérico, cómo se lleva un colérico con un sanguíneo, con un melancólico, con un sentimental, con un amorfo, con un apático, etcétera.
O sea, se van haciendo las combinaciones y se va viendo qué se refuerza y qué es positivo y qué se refuerza y qué es negativo. Ahora, pues ya también el amor es un poco ciego. O sea, a la mera hora yo me enamoré de esta persona. Vamos a ver en qué no nos ayudamos para ayudarnos. Claro. Ya le mete uno más conocimiento y sé que en eso voy a fallar, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, digamos, y luego vienen otros detalles que no se toman tan en cuenta. Por ejemplo, como detalles complementarios de las tipologías. Es muy distinto un colérico con amplio campo, ¿sí? Que están en todas partes y no les importa que haya ruido, o que son estrechos de campo. Entonces, cualquier ruido, ¿por qué te metiste? Ya me distrajiste, qué barbaridad. Esos detalles son muy importantes, porque uno no los llega a percibir y ahí están. O qué personas son un poco más como reservadas en sus sentimientos, que sí los tienen. Son muy sensibles, pero son reservados. Sí. Entonces, pues dice uno así rapidito, no, es insensible, es poco cariñoso. No, es que necesita un entorno que le facilite abrirse. Entonces, el que es introvertido, introspectivo, o el que es más extrovertido, pues claro que eso tiene que ver. Y esto también se analiza. Al final, como complemento pues que refuerza algunos detalles de la caracterología o que los contrarresta. Oye, No sé qué. Ana Teresa, y una pregunta, ¿el libro también permite que cada quien estudie en dónde entra para que entonces cada quien va a identificar, oye, cuál es mi carácter cuál es mi carácter, en cuál entro y cómo sale mi pareja y de esta manera que empiecen a Y trabajar? también qué cualidades tengo y qué cualidades tiene y qué defectos y qué defectos. Entonces, bueno, ya está uno más alerta. Ahora, vienen unos cuadros sintéticos, por ejemplo, modificaciones por influencias intrínsecas. Esto que les decía, si soy introvertida o si soy extrovertida. Pues claro que sí va a influir. Entonces, ¿qué se acentúa? Si soy introvertida, ¿qué acentúa? ¿Mi emotividad o no? ¿Mi actividad o no? Es decir, se van como equilibrando. Entonces, claro, esto también ayuda a conocerse un poquito más. Por ejemplo, hay personas que son secas afectivamente, pero tienen su afectividad. Y hay personas que son tiernas afectivamente. Son tiernas, pero a lo mejor son poco sensibles. Entonces, de entrada dice uno, es que es muy sensible. No es cierto. Es tierno. Es una forma de ser tierno. Sí. ¿Sí? Entonces, como que le atina uno más profundamente a cómo es uno. Y va uno pues más seguro en lo que yo necesito o cómo me tienen que ayudar o cómo me tengo yo que sobreponer. Claro. ¿Sí? Sí. Y como les digo, vienen textos de las relaciones entre las personas. Por ejemplo, viene la tercera parte son orientaciones educativas. Y bueno, y esto es bueno porque si yo lo leo, pues ya sé cómo tengo yo que conducirme o ayudarme y aceptar también pues, lo que me diga otra persona, porque también está viendo y está viendo los efectos de mi modo de ser. Entonces, eso ayuda, ¿sí? Entonces, ¿cómo orientar a los que no son emotivos? ¿O cómo orientar a los que no son activos? ¿Mm? Entonces, todo eso pues viene ya
orientaciones de los elementos complementarios es lo que les decía del final, ¿no? Cuando hay amplio campo de conciencia o estrecho. Digo, la persona que está hablando por teléfono y alguien pasa taconeando, ya no le oí, ¿por qué pasaste? Porque me distrajiste. Y hay otros que, al contrario, están hablando por teléfono y están viendo, oye, espérame que te quiero ver, no sé qué. Entonces, están en todas partes. Claro. Claro, eso pues también afecta según sea la otra persona. Definitivamente. Oye, Ana Teresa, y entonces este libro de caracterología relacional solo es desde la perspectiva de la relación de pareja o también puede ayudar en la parte, ándale, a eso iba a preguntar porque también a veces como padres de familia tú dices, oye, de plano con este niño ni encuentro cómo motivarlo, ni encuentro cómo llegarle porque no hay una afinidad y tampoco, y a veces ninguno de los dos papás encuentran esta afinidad, ¿verdad? Y a nosotros nos ha tocado, nos llegan, ¿verdad? Es que mi niño es súper introvertido y son dos papás que son súper extrovertidos y súper carismáticos y entonces les toca una situación así y quieren empujar o jalar al niño a que haga cosas que están totalmente contra su naturaleza. Sí, no, tienen que tratarlo de otro modo. Exacto. ¿Y cómo lo motivo y cómo lo muevo, no? Sí, exactamente. Esto ya te ayuda a cómo conducirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, es una guía para la optimización de las relaciones humanas. No, Esa es la está Pero padrísimo. viene también, o sea, pero viene por eso consejos educativos. Claro, ¿No? claro. Como de, bueno, yo cómo me tengo que sobreponer, aquí tengo que ser más tranquila, como si no me importara, aunque por dentro estoy que me estoy deteniendo, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacerlo. Y en cambio el otro, pues hay que empujarlo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que con esto que nos estás compartiendo, tú lo resumiste de una manera muy sencilla, pero a la vez nos damos una idea de que somos muy complejos de todo lo que somos como persona y todo lo que tenemos que profundizar quizá o dedicarle más tiempo de lo que ahorita le dedicamos a conocernos mejor, a conocer a nuestro cónyuge, a conocer a nuestros hijos, pero esto no se limita a eso, nos va a permitir conocer a nuestro entorno también, cómo No, pues socializamos. a tu compañero de trabajo, con quien hiciste una empresa, pero él es de una reacción distinta y tú de otra, pues dice uno, ay, pues este no trabaja, pues ¿qué le pasa? ¿No? Y es que está a lo mejor diseñando quién sabe qué, bueno, pues se tienen que poner de acuerdo, pero, pero cada uno aporta lo que puede hacer y eso es muy bueno. Sí, y no ponernos en una posición ni de víctima ni de resignación, sino que hay una forma de ser más propositivo a querer entender a la otra persona para construir, más que para quedarnos en nuestra posición y a lo mejor más, no caer tanto en el conflicto, sino construir algo positivo. Ahora mira, no se trata tampoco de decir, bueno, ya es así y así es. No, es que somos moldeables, Sí, pero con una base, ¿no? Con esa base. claro. Bueno, y si quieren les hablo un poquito de los otros dos. Claro. Estos dos son de trillas. Sí. Y luego tengo otros dos, son más pequeños, pero bueno, uno me encanta. Uno es un folleto, de Minos, A ver, pero súbelo yo un lo poquito más, escribí. súbelo un poquito Se más. llama La Ok, presencia eterna de la familia. Ok. muy bien. Entonces, la verdad, yo sí, no sé por qué, fue una época en la que tuve que ver mucho con niños huérfanos o con niños que a lo mejor habían perdido a sus padres o, bueno, se habían quedado solos o no los cuidaban tanto. Y entonces mi empeño fue hacerles ver que nosotros pertenecemos a una familia sobrenatural, Ujú. que es la familia de Nazaret y luego la familia divina. Claro. Este sí es pues de una, pero sí
es como ese ánimo de que ninguno es un huérfano, aunque lo seamos realmente en la vida, pero no, o sea, realmente siempre tenemos el apoyo de Dios. Claro. Y eso pues es como animante. Empezamos primero, el índice es muy sencillo. ¿Por qué necesitamos a los demás? Somos sociables, nos ayudamos, etcétera. Entonces, ¿cuántas familias tenemos? Y es esta familia que tenemos de nuestros padres, pero además están las otras, Claro. la de San José y la Virgen y la de pues, la Santísima Trinidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando faltan las familias? Pues la que nos puede faltar siempre es, se murió mi papá, o se fue, o mi mamá me abandonó, etcétera, pero las otras no nos fallan. Ujú. Entonces era como un aliento para la gente que se sentía, pues, huérfano. Claro. Entonces, ¿qué debo hacer para mejorar mi familia de sangre? También eso, adelantarme, y luego ya pues después disfrutar que uno no vive solo, ¿no? Sí. No sé cómo estemos de tiempo, pero el último, Dinos. Dinos. No, ya nos dijiste, ya nos picamos. Dinos. bueno, el último se llama la familia y la vocación. Sí. Entonces, la cuestión es, fíjense, empieza el índice señalando a la mitad del camino. La mitad del camino, ¿cómo se tienen que ayudar los cónyuges? Es como un detente y no acostumbrarte a que ya sé que le gusta, tiene esta profesión ella, tiene esta profesión él. No. ¿Sabes qué? Tiene esa profesión, pero yo le voy a reforzar su profesión porque eso lo perfecciona y eso la perfecciona. Es como recuperar el sentido de la vocación de cada uno. O sea, si es ingeniero, si es educador, si es psicólogo, si es arquitecta, lo que sea, es un momento de recuperar, porque a lo mejor sí, pues por algunas circunstancias, pues por la lactancia, por el cuidado de la infancia, por lo que sea, ambos dos han tenido que dejar plenamente o han tenido que compartir con la educación de los hijos y la atención a la familia. Pero a la mitad de la vida, pues ya los hijos no necesitan esa presencia tan íntima y se tienen que ayudar nuevamente él a ella y ella a él en esa vocación, en esas aptitudes. No acostumbrarse a decir, no, pues él es así y tiene sus hobbies. No, hay que reforzarlo porque eso lo hace mejor. Como tiene habilidad para eso, es muy feliz haciéndolo. Y a lo mejor, pues por otros momentos de pues, apoyar más, para conseguir recursos económicos, etcétera, pues como que ha dejado uno ir algunos aspectos que ahora se pueden retomar. Entonces, fundamentalmente habla de esa ayuda mutua, Sí. de volver otra vez a ayudarse y a, pues como a encontrar más felicidad en esa complementariedad, ¿no? Entonces, de eso trata. Y pues es esa fidelidad también a un modo de ser que tiene uno, ¿no? Es como un redescubrimiento de esas cualidades que él tiene y que ella tiene. Y nosotros mismos también, ay, se me había olvidado que yo era buena para esto, pues hazlo y verás qué feliz vas a ser. Hazlo, qué feliz vas a ser. Y si se apoyan mutuamente, pues se apreciarán más, Claro. porque me está acercando a algo que yo dejé de lado, pues por otras circunstancias, por los niños chiquitos, porque tenía que hacer un patrimonio, por lo que sea, ¿no? Entonces, de eso trata la familia y la vocación, porque realmente todos tenemos dentro unas aptitudes naturales y practicándolas somos felices.
Porque muchas veces la felicidad es, ay, porque voy a viajar, porque voy a comprar no sé qué coche, porque voy a tener no sé qué mansión. Bueno, no, es más de dentro, porque voy a poder realizar aquello que dejé con mucho gusto, que es más, ni me di cuenta, que lo dejaba pues porque estaba metida en otra vorágine, ¿no? Claro. De chiquitos, de escuela, de trabajo, de, no sé, que me llevó así la vida y que lo hice muy bien también, pero ahora voy a recuperar algo. Entonces, claro, esto también ayuda mucho al momento de las jubilaciones, porque encuentra uno cosas que ya ni se acordaba que había uno pensado, ay, yo cuando pueda lo voy a hacer. Ya tienes tiempo y lo puedes hacer. Claro, Y se hace uno muy feliz. sí. Eso es Y, lo qué- que y, dice y qué ese bien, libro. y qué bien que se haga esta analogía o esta invitación, más bien la invitación a que como pareja te involucres, porque son estos sueños en conjunto. Nosotros cuando platicamos con las parejas y hablamos obviamente de cómo decir, oye, siempre tenemos que fomentar en una pareja hay que fomentar esta amistad, claro, la comunicación, solucionar conflictos, el compromiso y la confianza, y hay muchas cosas que son pilares y que son parte de cómo se va construyendo una relación sólida, pero siempre hacia arriba está este sentido de trascendencia que todo ser humano Exacto. tiene y de estos sueños en conjunto y Así que es. y entonces, de estos sueños en conjunto que a veces llegan estas parejas y dices, bueno, pues como hemos perdido tanto en el camino, menos nos vamos a imaginar estos sueños en conjunto o este sentido de trascendencia, que es bien importante en general en el matrimonio, pero a veces como las familias con hijos chicos o con hijos adolescentes están tan ocupadas que dicen, ¿cuál? Ahorita ni puedo trabajar en ese futuro porque se ven abrumados por las necesidades familiares actuales, pero hay Lo un más punto que va a inmediato. llegar, pero hay un punto en que va a llegar y entonces como dices tú, qué bonito es poder hacer esta Retomarlo. invitación y retomar a que todos tenemos realmente esta vocación, estas cosas que aunque no me paguen, las hago, ¿verdad? Y Exacto. que las Porque, disfrutas y te porque es una llenan. gratificación personal. Tú lo tenías ahí, esa semilla que no has desarrollado y que no sufriste tampoco porque hiciste otras cosas y fuiste muy feliz, pero ahora que ya no haces tanta falta, digamos, en los hijos, porque ya se casaron, siempre hace uno falta, pero bueno, ahí lo sigues, pero ya no estás tan, pues tan metido, o sea, ya tienen que tomar sus decisiones, aunque los aconsejes, pero entonces tú tienes ya como lo tienes que llenar con algo que está dentro de cada uno. Claro. Exacto. A nosotros no nos gusta llegar aquí al final de la consejería del podcast porque nos quedamos picados, Ana Teresa, pero tenemos que cerrar y quisiera, salvo que tengas una última pregunta. No, Ya no. ya lo voy a cerrar. Ya, Entonces, fíjate que yo creo que nos has dejado a todos con una tarea que es el despertar esa inquietud de conocernos mejor nosotros mismos y de conocernos mejor a nuestro entorno. En primera instancia, al que tengamos más cercano, si es nuestra esposa, si son nuestros hijos, y también a nuestros papás, y también a conocer a nuestros compañeros de trabajo, como dijiste tú, a nuestro entorno, a nuestras amistades, Sí, y nos va a ayudar sí, mucho. pues sí, sí. Entonces, de eso se trata. Ahora lo haremos así a distancia, pero de todas maneras, necesitamos esa relación. De acuerdo. La gente, si quisiera encontrar alguno de tus libros, ¿dónde recomiendas o de qué medio recomiendas que lo hagan? Mira, yo creo que directamente en Trillas, Sí. Trillas creo que difunde bien y tiene sus centros comerciales, Ok, muy bien. Trillas. Y luego Minos, pues yo creo que también la editorial tiene no sé si, bueno, viene aquí se pueden meter al A la a la página. Google, página.
a la página y ahí pues ven ustedes cómo se puede conseguir. Perfecto. Y seguramente yo como quiera, aquí estuve luego aquí entre lo que tú platicabas y ahora también estas plataformas de comercio electrónico también los tienen, ¿verdad? Que como el Amazon y Mercado Libre y así, Gandhi también, o sea, algunas librerías que venden de manera virtual que comercializan estas editoriales. También por ahí están disponibles para todos aquellos que quieran encontrar estos textos, ¿no? Exacto. Si hubiera alguna persona que te quisiera contactar, ¿hay algún correo electrónico que nos pudieras facilitar? Pues el que ustedes tienen, por el que nos contactamos. Perfecto, ahorita lo vamos a poner aquí abajito, lo van a encontrar el correo de Ana Teresa para que lo puedan localizar. Los que nos están escuchando en podcast, no se preocupen, se los vamos a poner en los show notes del episodio para que le puedan hacer copy-paste y no se les complique y no nos equivoquemos de nada. Sí lo tienen, ¿verdad? Sí, ¿O se los no, dicto? sí lo tenemos, ahorita lo vamos a poner. Muy bien. Ana Teresa, Muy te bien. queremos agradecer mucho tu participación en este episodio de La Consejería. Yo creo que es un episodio que nos ha invitado mucho a investigar y a querer conocernos mejor como personas, ¿eh? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y aceptarnos, ¿eh? Exacto. Aceptarnos como somos. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto y muchos saludos, Carla y Indalecio. Y a Mucho ustedes gusto. que nos han acompañado en este episodio, también les queremos agradecer su participación. Recuerden que pueden encontrar este episodio, si lo estás viendo en Facebook en vivo, también en Instagram está en vivo, o lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Algunas secciones las podrás encontrar en TikTok o también en LinkedIn, que es donde lo podemos compartir, y te invitamos a que lo escuches también. Si vas en el camino, en tu automóvil, o si haces ejercicio, pues te puedes ir escuchando este episodio por Apple Podcast o por Spotify. Te agradecemos que nos hayas acompañado en esta edición y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería.